Empezamos esta semana de actividades con la asignatura de Lengua y Literatura. Estamos en el proyecto 5, la semana 2. Expreso mi manera de pensar mediante una carta de lector. La semana anterior vimos que el género periodístico se divide en tres tipos. Teníamos el informativo, el de opinión y el interpretativo. Pues bien, hoy vamos a hacer el análisis y comparación de la carta de opinión versus el editorial. Ambos pertenecen al género periodístico de opinión. Recordemos primeramente qué es un editorial. Vimos que un editorial es un artículo periodístico que también se lo conoce como texto de opinión. Por lo general lo puedes encontrar en periódicos, revistas, aunque también pueden estar en la radio y la televisión. Este tipo de texto es particular porque se basa en una noticia, la cual luego ellos expresan una opinión que en muchos de los casos busca convencer a las personas sobre algo, incluso puede apelar a la acción sobre un tema en particular. Por lo general, quien escribe este tipo de textos o quien lo emite es una persona o un grupo de personas que están detrás de la empresa que te está hablando. Puede ser los dueños del periódico, el gerente del periódico, personas que por lo general son profesionales y entienden muy bien del tema. La base en lo que respecta a la estructura del editorial se mantiene con la estructura de un ensayo. Es una estructura básica que comprende el título, el tema, el cuerpo y el cierre. Si gusta, puedes hacer pausa para que puedas ver con mayor detenimiento. En lo que respecta a la carta del lector, pues esta es diferente porque aunque pertenece al género periodístico, en realidad no es redactada por periodistas. Es redactada por las personas que leen el texto que publica o las revistas publicadas. En este caso, el emisor es diferente porque quien redacta la información es el lector que envía una carta a la empresa redactora. Sus propósitos pueden ser distintos. Puede tratar de comentar sobre algo, dar a conocer un reclamo, algo que está pasando que no le gusta, informar sobre algo que él considera importante, o también puede incluso hasta dar encomio o elogio sobre algo. Comenta, felicita o hasta critica. ¿Sí? Es diferente al editorial. El editorial es un poco más serio en el sentido de que trata temas un poco más importantes a nivel general. Incluso el editorial puede hablar hasta temas de cultura, a diferencia que la carta de lector pues obviamente es algo que sus temas son un poco más de un interés en particular. Bien, continuamos. La estructura de la carta de lector la puedes encontrar en la página 38 de tu libro de texto. Puedes hacer una pausa para que leas con mayor detenimiento o lo puedes buscar directamente en tu libro. Vamos a comparar, empezamos con la comparación. La carta del lector es un texto que es escrito, redactado por el lector y que es publicado por la revista, periódico o inclusive en internet también encontramos esto. Mientras que el editorial es redactado por un profesional, que por lo general es periodista, o un grupo de periodistas que representan a la empresa y que es dirigido para el público lector. Como ves, el emisor es diferente. Ahora comparemos las estructuras de los dos textos. A simple vista te puedes dar cuenta que son diferentes las estructuras. De hecho, pareciera que la del editorial es más sencilla. Sí, es más corta, pero en realidad redactar un editorial es más complejo que redactar una carta de lector. Por lo mismo que te mencioné que quienes se encargan de los editoriales por eso mismo son personas profesionales, mientras que la carta de lector puede ser redactada por cualquier persona del público en general. Ahora, si te fijas, la estructura de la carta de lector corresponde mucho al de una carta, porque de hecho es una carta. Lo que pasa es que es una carta que una persona escribe y se lo envía a un periódico, por decirlo más corto, le envías a un periódico y el periódico decide, oh, me gusta lo que he escrito, me gusta esta carta, este lector ha enviado esta carta, ¿sabes qué? Yo la voy a publicar para que toda la gente vea lo que esta persona me escribió. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cortan y publican prácticamente o básicamente lo más importante. ¿Sí? No publican toda la carta porque la carta obviamente es una carta.
Entonces solamente se quedan con la parte importante y por eso cuando tú lees una carta de lector que está publicada, a veces no vas a encontrar el saludo de inicio, estimadas autoridades o queridos redactores de Diario El Universo. Ese tipo de cosas no vas a encontrar por lo general porque las empresas de prensa por lo general quieren ahorrar espacio, entonces tratan de cortar lo más que pueden para poder poner más información. Vamos viendo otras pequeñas diferencias que son muy claras. Tenemos con respecto al emisor, lo que te comentaba hace un momento. Como puedes ver, en la página 40 de tu libro de texto vas a encontrar un ejemplo de carta de lector, mientras que en la 219 de un editorial. En el caso de la página 40 puedes ver en la parte inferior que dice Karina López, Quito, es decir, identifico de uno que es una persona particular la que ha enviado esta carta de lector, mientras que en el editorial no encuentro eso directamente y asumo por lo tanto que el emisor es el diario El Universo porque ellos lo publicaron. Otra diferencia está en el propósito del mensaje. Fíjate en el inicio de la carta del lector. Dice, quiero felicitar. Bueno, si lees más el texto, habla acerca de que quiere felicitar a las organizaciones de rescate animal. Mientras que por otro lado en el editorial, su propósito es crear conciencia de la responsabilidad ambiental en el Ecuador. Como ves, hay diferencias que son muy notorias. Otra diferencia notoria entre estos dos textos está en su estructura. Como puedes ver, en la carta del lector mantiene una diferencia con la del editorial y algo que es muy notorio es la firma. En el caso de las cartas del lector, por lo general, al final viene la firma, es decir, el nombre de la persona quien envía y el lugar de donde envía. Mientras que en el editorial puede darse el caso de que sí, se presenta el nombre de la persona, pero es al inicio, incluso ponen hasta la foto de la persona, pero es al inicio, mientras que en la carta del lector es al final. También recuerdas que en el inicio, en el caso del editorial, menciona la noticia sobre la cual se está basando el editorial, mientras que en la carta del lector, en cambio al inicio, expone el motivo de por qué envió la carta. Diferencias y similitudes de estos dos textos. Continuamos con esta comparación. Bien, texto en el que se exponen opiniones personales, es decir, que pertenece al género periodístico de opinión. Muy bien, ambos textos. ¿Su estructura es similar al de una carta? Sí, la carta de lector, muy bien. ¿Su estructura es similar a la de un ensayo? Muy bien, el editorial. Puede ser apelativo y adopta una postura sobre un tema. ¿Cuál será? Muy bien, la editorial. Y busca comentar, criticar o elogiar sobre algo particular. La carta del lector. Y suelen ser publicados en periódicos, revistas y hasta en televisión. Ambos. Muy bien. Vamos ahora con lo que respecta a los ejercicios de acuerdo a la destreza que corresponde a tu año de básica. En este caso, continuamos comparando. Tú también lo vas a hacer. Primeramente vas a leer, vas a utilizar tu libro de texto, vas a revisar en la página 37 y luego en la página 215 y vas a leer la carta del lector, La deforestación nos empobrece y Compromiso por el planeta, que es un editorial. En el caso de la primera, que es La deforestación nos empobrece, fíjate que está redactado en primera persona. Se nota claramente que se trata de una carta del lector, mientras que en el Compromiso por el planeta es un poco más espeso, es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque es una opinión que está emitiendo el diario El Universo, o sea, toda la empresa, el periódico en regular, está emitiendo esta opinión. Entonces es un poquito más denso lo que vas a analizar. Luego vas a comparar. Aquí viene lo más fácil. Vas a analizar las estructuras, lo que vimos hace un momento, y vas a ir marcando a sí mismo con un visto que el editorial si tiene título y la carta de lector si tiene saludo, vas a ir marcando con un visto las partes y vas a darte cuenta al final cómo va a haber una diferencia de vistos entre editorial y carta de lector, porque como viste, en su estructura hay una clara diferencia. Como puedes ver, la estructura de un editorial es mucho más breve que la de una carta de lector. Por último, te voy a pedir que redactes una carta de lector. Ahora bien,
Debe ser algo muy breve, no te preocupes, no tiene que ser muy extenso. El tema es sobre lo que tú quieras hablar. Si quieres hablar sobre la Navidad o sobre fin de año o si quieres hablar sobre el COVID, eso queda a tu libre interpretación. Ya te he dado la estructura, tienes más ejemplos incluso en el libro de texto y debes redactarla y agregarla a tu portafolio. Vamos resumiendo sobre qué es lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos acerca de la carta de lector. Vimos que esta es redactada por el público que lee, es decir, por el lector. Además, por lo general está redactada en primera persona. Trata de temas particulares, puede agradecer, criticar o solo comentar sobre algo. Y tiene una estructura de una carta porque básicamente es lo que es una carta. Mientras que el editorial es redactada por profesionales, por lo general periodistas, puede inclusive representar a una empresa sobre un tema, puede incluir valoraciones personales del periodista, sí, pero es más seria en su redacción. Mantiene una postura sobre un tema y puede ser apelativa. ¿Recuerdas que es apelativo? Sí, muy bien, que trata de llamarte a la acción para que hagas algo, que te pongas de la postura del lado de ellos, ¿sí? Trata de convencerte sobre un tema. También tiene la estructura de un ensayo. Por lo general es redactada por profesionales, recuerda eso. Ambas que tienen en común que pertenecen al género de opinión. Listo, aquí te dejo una breve idea de cómo puedes organizar. El trabajo es breve porque por las mismas fechas lo ameritan de lo que vas a realizar esta semana. Listo, con esto estamos listos, manos a la obra.